El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy, lunes 12 de junio del 2023, Pepe Toral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel Melgoza? Bien. ¿Qué dice el Pare de Sufrir? ¿Qué dicen las historias del Pare de Sufrir? No, pues estuvimos celebrando el 14 aniversario, reporteando ahí. Sí, claro, lo que había que comprobar si estaba buena o no la fiesta. 14 años cumplió el Pare de Sufrir, no precisamente la iglesia esta evangélica, el bar de que es cumbias y mezcales. Y mezcales y bailes. Estuvo muy bueno, muy buena la fiesta. Muy bueno, para agarrar fuerzas y seguir con las noticias. Para seguir con tanta tragedia, porque bueno, Sí, vamos oye. empezando con lo que sucedió el martes, ¿no? El martes pasado. Primero, el lunes 5 de junio, ya lo habíamos platicado, se iban a colocar, iba a haber una serie de eventos culturales ahí en el centro, en la Plaza Imelda Virgen, Plaza de Armas, frente a un costado de la catedral. Y luego nos enteramos pues de la colocación de este antimonumento, ¿no? Un antimonumento que recordaba los hechos del 4, 5 y 6 de junio del 2020 con las más de 100 personas detenidas ilegalmente a manos de la Fiscalía y del gobierno del estado de Jalisco. Y lo que yo creo que nadie se imaginó, nadie pensó, pues fue lo que sucedió en la madrugada ya, digamos, del martes 6, que es que llega personal al parecer. Bueno, ni siquiera identificado, ¿no? Se apagan las luces, eso sí, también como de ladrones o como de todos puestos en, ¿cómo se dice? Como todos aliados, ¿o no? Apagan la luz. Un operativo. Un ¿no? operativo y llegan con sierras, se ve ahí que estaban sacando chispas y retiran este antimonumento. Después, al tiempo dirá, hubo un pequeño momento en el que no se sabía quién lo había retirado, ¿no? Decían, no sé cómo se generó ese rumor, hablando de rumores, que habían robado incluso el antimonumento. Decían, ¿quién se lo va a haber robado? Hasta que ya sale Enrique Alfaro y dice, sí, fuimos nosotros y el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara quienes retiramos el antimonumento, porque no cualquiera puede llegar y poner lo que quiera ahí en el centro histórico. Muy absurdo, la verdad, porque no es el primer antimonumento. Ahí a un lado está la antimonumenta que pusieron feministas y bueno, que se ha respetado hasta cierto punto. Hay una banquita que está junto a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, por ahí en un pequeño camelloncito. Es una banca roja que se colocó para recordar a víctimas de la violencia contra las mujeres, de feminicidios. Ahí está. Y bueno, bastante interesante cómo el gobernador utiliza de argumento que hay lineamientos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que marca, pues como es un centro histórico, marcan ciertos lineamientos. Y Mural busca a la encargada del INAH en Jalisco y ella dice, para nada, o sea, a ver, no son unas instalaciones permanentes que rompan. Dice, como si lo es el letrero de Guadalajara. Y hubo notas periodísticas que recordaron como la cabezota, esta escultura, que ha sido muy exitosa de José Mucha Force. gente se sube y se toma fotos, sí. Ha sido muy, muy exitosa, es la verdad. Costado de Palacio Municipal. Digamos, el hecho es que en el momento en el que se coloca no había un dictamen del INAH para autorizar esa maceta, ¿no? Que es una cabeza que tiene un árbol en medio y que pues sí ha sido muy exitosa para las selfies y todo, ¿no? Pero el caso está en que el gobernador, mientras dice que la excusa para quitar el antimonumento del 5 de junio es los lineamientos del INAH, pues resulta que la macetota que él promueve, Guadalajara, que también viene de su gobierno, pues no los tiene la autorización del INAH y eso incluso sí la marca ciudad tiene un presupuesto, entiendo, tiene como un fideicomiso que coordina, si no me equivoco, la esposa o pareja de Enrique Alfaro. La exesposa. No entiendo muy bien cómo está. Lo que yo he comprobado es que ante el INPI, la propiedad industrial, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, quien tiene los derechos de ese logotipo es el IMEPLAN. Okay. El Instituto Metropolitano de Planeación. Sí. He oído mucho eso, ¿no? De que Lorena Martínez, ex esposa y madre de las hijas de Alfaro las Grandes, aparentemente tuvo algo que ver con la creación de esa marca ciudad. ¿Y se le pagó alguna cantidad? No lo sé, la verdad yo no lo tengo comprobado. Lo único que sé es que quien tiene los derechos es el IMEPLAN. Pero vaya, el caso aquí está en que hay un montón de
figuras que se instalan, esculturas promocionales en el centro sin ninguna autorización del INAH, y llama mucho la atención. Y decía el mismo colectivo 5 de junio Memoria, es el primer antimonumento que se quita en el país. A los gobiernos no les gusta, para eso son los antimonumentos. El más emblemático de nuestra ciudad pues es la Glorieta de los Niños Héroes, que fue totalmente transformada. Es un antimonumento. Glorieta de las y los desaparecidos. Así es, ¿no? Y que ha habido intentos, vaya, les quitaron la jardinera que pusieron, ¿no? De la memoria. Justamente, ¿no? O sea, ya vendría a ser el Ayuntamiento de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara, que para darle dignidad al espacio, sin consultar, lo quita y lo sustituye por unos macetones que obviamente no tienen el mismo simbolismo, ni tienen la autorización, el aval, ni la participación de quienes colocaron esas macetas. También se intentó en algún momento retirar las losetas y otro tipo de elementos que habían puesto las familias de desaparecidos. No se ha permitido, justamente porque hay esta presión social, y un antimonumento no es para darle orgullo a nadie ni para celebrar nada, es justo para recordar momentos que a la sociedad le lastiman y para mantenerlos en la memoria. Y sí, es pues bastante molesto para quienes lo colocaron, ¿no? El que no se esté permitiendo reconocer y mantener en la memoria un evento tan fuerte. Lo que sí va a mantenerse en la memoria es este retiro de un antimonumento, ¿no? Y las acciones de Enrique Alfaro y sus palabras y, no sé, una serie de cosas que yo creo que es justo lo que él no querría que se recordara, y es lo que va a marcar su sexenio y probablemente el resto de su carrera política, si es que tiene más. La placa era súper contundente, ¿no? O sea, no dejaba lugar a dudas. Señalaba con nombre y apellido quiénes habían sido quienes desaparecieron a los jóvenes, quiénes habían reprimido estas manifestaciones, qué fue lo que pasó con Giovanni. Claramente, ¿no? ¿Por qué se asesina a Giovanni? ¿Quién es la policía municipal de Ixtlahuacán? En razón de que no llevaba su cubrebocas en toda esta situación del COVID-19, y cómo las manifestaciones por ese asesinato derivaron en más represión y en esta situación terrible. Los 3 días hubo represión, pero la del 5 de junio fue esta tremenda, en donde pues levantan en el lenguaje así como policíaco, ¿no? Estos levantones de estudiantes, tortura, pues detenciones y afortunadamente aparecieron, ¿no? Después de horas de tenerlos encerrados incomunicados, de robarles sus pertenencias y demás. Entonces, bueno, era súper clara la placa y vaya, aunque el gobernador diga que tiene que ver con respetar los monumentos y que nadie puede poner lo que quiera, pues él sí pone los monitos de timo. Sus alfaritos. Los alfaritos y otras cosas, ¿no? Como las que hemos mencionado. Y otros colectivos ponen antimonumentos en el centro histórico y ahí no pasa nada. Y en esta situación que señala algo tan grave y delicado, y que el propio Alfaro reconoció como una infiltración del crimen organizado dentro de la fiscalía, que ha quedado impune. Los pocos detenidos que hay no fueron procesados por los delitos relevantes, ya están en libertad. Entonces, pues quedó en la impunidad y merece mantener en la memoria ese suceso, justo para evitar que vuelva a repetirse. Es parte de la reparación del daño, es parte del derecho a la verdad de las víctimas, el que se mantenga en la memoria, se recuerde. Y bueno, pues terrible que ahora retiren el antimonumento. Y además que la Comisión Estatal de Derechos Humanos que diga que no puede hacer nada, que no intervendrá, ¿no? A pesar de reconocer los reclamos de defensores de derechos humanos por el retiro del antimonumento de la plaza el 5 de junio de la Plaza Imelda Virgen, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco considera que el tema es meramente de reglamentos y leyes, tal como lo mencionaron el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el alcalde Pablo Lemus Navarro. Lamentable, ¿no? La postura de la comisión. Pues si tienes ahí a una miembro de Movimiento Ciudadano dirigiendo la comisión, pues ¿qué esperamos de la comisión? La comisión ahorita no vale para 3 pesos. Dice, deberá ser un tribunal o autoridad competente quien decida si hubo una violación a algún reglamento o falta y qué consecuencias deberá aplicarse, por lo que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, para esta comisión, el tema es totalmente jurisdiccional, es decir, deberá dirimirse ante tribunales especializados. Se la sacan, ¿no? Con eso se sacan el problema. Pero hubo organizaciones defensoras de derechos humanos de muchas partes del país y obviamente locales que pues sí exigieron que sea reinstalado. De hecho, pues es el reclamo, que yo lo veo muy difícil, así como es pues las autoridades locales, pues veo muy difícil, pero bueno, la exigencia es que sea reinstalado
el antimonumento, que así como lo quitaron, lo vuelvan a poner y se reconozca la situación. Yo la verdad lo veo muy, muy difícil. Pero bueno, el Grupo 5 de Julio lo que le está pidiendo al gobierno de Jalisco y al de Guadalajara, formalmente hay una carta ahí en redes sociales que están publicando, pues es que se rectifique, se reinstale este antimonumento y se recuerde el llamado halconazo tapatío. Se ve muy difícil, pero bueno, esas son las exigencias de los colectivos que los pusieron en un inicio. Y platicando con las y los compas era como, pues precisamente por ser tan explícito, por tener esa placa, por ser específicamente del gobierno de Jalisco, por el gobierno que está actualmente todavía en el ejercicio, pues, del poder, es que probablemente vienen a retirarlo con todas estas formas, ¿no? Así, no sé si gangsteriles o, bueno, de noche y a oscuras. También preocupante, o a mí me preocupa, por ejemplo, que si bien es Enrique Alfaro el que se lleva quizás el mayor desprestigio de todo esto, pues siempre es con la aquiescencia, con la participación o con la incluso lavándose las manos o por ahí de Pablo Lemus Navarro, ¿no? Que si se está perfilando para ser el próximo gobernador de Jalisco, pues ¿qué nos puede esperar después de que respalde estas acciones también? Sí, lo hemos platicado aquí como pues no son del mismo grupo político, aunque son del mismo partido. Y hasta pues, Enrique Alfaro había dicho, ¿no? Al que pongamos de candidato va a ganar Movimiento Ciudadano. Entonces, pues Lemus lo último que quiere en este momento es confrontarse más, desgastarse, ¿no? Esperar que su candidatura llegue y ya se siente con la gubernatura en la bolsa. Falta todavía mucho tiempo, pero bueno, pues aparentemente no le va a llevar la contra al gobernador, y si el gobernador dice se va a ese monumento, pues muy bien, aquí le apagamos las luces, ¿no? Para que no se... Sí, yo me volteo para otro lado. Pepe, un tema que normalmente, bueno, casi no estuvo en medios de comunicación y para nosotros fue muy importante y le hemos venido dando cobertura. Además que tú fuiste probablemente la única persona de prensa que se permaneció casi 5 horas. Más de 5 horas en la reunión que mantuvieron pues las autoridades de la Universidad de Guadalajara con los estudiantes del CUCH La Normal, que en su momento eran estudiantes que se tapaban el rostro, encapuchados les decían, ¿no? Se les desprestigiaba así. Ahora pues están con el rostro destapado, diciendo sus nombres, sus carreras. Así es. Van a este encuentro, ellos yo creo que ya también con una esperanza de que se vayan a cumplir las exigencias, que ya se sentía también como una victoria del movimiento, y creo que este es un revés, ¿no? Sí, lamentablemente en la primera mesa de diálogo hubo muy pocas pues avances. Se quedaron en el primer punto, que era justo el principal, ¿no? La exigencia de esta asamblea CUCH no se mueve es, como lo dice el nombre, quedarse en el plantel CUCH de La Normal, que no sea enviada la División de Históricos y Humanos a Belénes, que son las últimas carreras que quedan, alrededor de 2,400 estudiantes de letras, historia, geografía, antropología, por ahí enseñanza del inglés, filosofía, entre otras. Son en total 7 carreras. Y bueno, pues sí fue una reunión bastante extraña, que a veces se enfrascaba en círculos, más de 5 horas, y terminó, la verdad, de una forma sorpresiva y bastante extraña, porque además sin ningún acuerdo de que pudiera retomarse este diálogo. Las promesas que la universidad incluso manifestó públicamente para dar fin al conflicto, francamente, las condiciones en las que las planteaban las autoridades para mí eran irrealizables, inclusive en algunos puntos rayando lo ridículo. A ver, vamos a poniéndole ejemplos y nombres. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que recordar, los jóvenes tomaron este plantel de La Normal por 22 días, no hubo actividades, estuvo tomado por estudiantes en paro, controlado totalmente. Hicieron pintas, hicieron murales, hicieron cosas también ahí para recordar este movimiento. Que ya la mayoría borradas, por cierto. Eso es terrible, ¿no? La oportunidad que tuvimos de entrar por ahí, pues prácticamente ya se borraron. Y bueno, ¿qué es lo que había pasado? La principal exigencia es no nos manden a Belénes, ¿no? Que es el otro campus. O centro universitario. Algo importante que para mí es fundamental. No se les había dicho oficialmente que ya los iban a mover, pero había muchos rumores de pasillo. De discordia. Ahora sí nos van a mandar. Iban y preguntaban en sus coordinaciones, con sus profes, en la división, y no hay nada. En esa reunión quedó muy claro que sí.
Que sí estaban que planeando sí estaban ya por mandarlos a 2020B, al ciclo, es decir, al segundo semestre de este año, ya iban a mandar a estos 2.400. 2023. Entonces, para mí fue muy fuerte el que finalmente se exhibiera en esa reunión, que además está grabada en las redes sociales de Kush No Se Mueve. Si alguien se quiere aventar las 5 horas que yo me aventé junto con los estudiantes y los funcionarios, Estoico. se puede quedar muy claro que efectivamente ya los planeaban mover y es como, ¿y por qué nunca nos avisaron? ¿Por qué nunca nos consultaron, no? ¿En qué momento se dan cuenta ellos de eso? O sea, ¿cómo sacan esa información? Lo que pasa es que en medio de la discusión, el principal punto que es ese, que se queden. Y que prometió la universidad. Y que prometió la universidad, ojo, la universidad lo que les prometió, y eso está por escrito, es quien se quiera quedar a terminar su carrera en la normal, lo va a poder hacer. Y quien no quiera, puede moverse a Belénes, ¿no? Entonces, lo que decían los estudiantes era, hay que hacer un censo para saber quiénes quieren quedarse y quiénes se quieren ir. Y las autoridades eran, ok, ese fue prácticamente el único punto en donde hubo coincidencia, pero no se avanzó para llegar a un punto de acuerdo y establecerlo, justo porque se rompió la mesa de diálogo. Pero en esa discusión, lo que dice la UDG es, ok, vamos a hacer el censo, pero se necesita ya ir programando las clases para todos. Entonces, se van a Belénes, en Belénes hacemos el censo y ya vemos qué dice la mayoría. Los estudiantes dicen, no, espérame. Pues claro Seguimos aquí se hace el censo y ya que se vaya quien se quiere ir y que se quede quien se quiera venir. Y el argumento de las autoridades encabezadas por Guillermo Arturo Gómez Mata, que es el secretario general de la Universidad de Guadalajara, es que no, tenemos ya que ocupar un edificio nuevo que les está esperando en Kush Belénes y no podemos dejar esas aulas vacías. Que, paréntesis, no tengo idea de qué hablan, ¿eh? Yo no conozco ningún edificio nuevo. O sea, hasta donde yo conozco, que voy todas las semanas a Kush Belénes, no hay un edificio nuevo vacío esperando a esta división. ¿Están los de Derecho, que son los más nuevos? Son los más nuevos y están ocupados. O sea, en todo caso hay aulas que no se están usando y ahí los meterás revueltos. Pero esta afirmación que se dijo una y otra vez es que hay un edificio ya nuevo para ustedes que les está esperando y no lo vamos a dejar vacío. Eso sería, también les decían, eso implicaría para nosotros una responsabilidad administrativa que podría meritar una sanción para nosotros el que dejemos vacío ese edificio. Francamente, a mí me pareció primero absurdo. ¿Cuál edificio? Nunca se dijo cuál edificio y hasta donde yo sé, hay uno en construcción y no puede recibirles. Está todavía en construcción, pero bueno. Queriendo responsabilizar además a los estudiantes. Y diciéndoles que los iban a sancionar y los estudiantes respondían, eran 6 estudiantes que estaban representando a toda la asamblea. Eso también es importante decirlo. No permitieron entrar a todos los estudiantes, nada más esta comitiva, que estaba más o menos repartida entre las carreras y también sexos, ¿no? Género. Y lo que decían es, a ver, si hay una responsabilidad por dejar aulas vacías, ¿por qué no ha habido una responsabilidad por tener medio Kush La Normal vacío? Ahí sí se lavan las manos. Entonces decían, no, lo que pasa es que le falta mantenimiento al Kush La Normal. ¿Y por qué han dejado caer las instalaciones, no? Era esta discusión, ¿no? Y ya decía el secretario, no, ustedes no tienen por qué saberlo, pero hay un presupuesto millonario este año que se tiene que ejercer para darle mantenimiento al Kush de La Normal. Los estudiantes, perfecto. Perfecto, pues aquí nos quedamos y venga. Y del lado de la UDG era, sí, pero no le podemos dar mantenimiento mientras ustedes estén aquí. Váyanse a Kush Belénes, le damos mantenimiento y ya vemos lo que pasa, ¿no? Entonces, había realmente una cerrazón. Hubo un punto en donde yo me quedé pasmado ante la respuesta del secretario Guillermo Gómez Mata. Francamente, no entendí porque no le veía nada de seriedad a lo que estaba diciendo. Los jóvenes le dicen, a ver, ustedes nos prometieron, y aquí está este comunicado por escrito, que ustedes dijeron que nos podíamos quedar quienes quisiéramos. Entonces, ¿cómo pensaban ustedes cumplirlo? Y dice, no, pues es que ya nos ganó el tiempo, entonces lo que queremos es que ustedes nos den los nombres y los códigos de los estudiantes que se quieren quedar. Ya, ahorita. Era ilógico y absurdo, o sea, impensable esa petición que estaba haciendo el secretario. ¿Cómo 5 representantes de una asamblea te van a decir los nombres de quién se quiere quedar?
Para empezar, ellos no los reconocen como representantes del estudiantado. Y la protección de datos personales, ¿qué? Si ellos daban un nombre de alguien que en realidad no se quería quedar, ¿qué iba a pasar? O sea, realmente era un absurdo. Realmente era algo, era una promesa pues que no querían, ¿no? Exacto. O sea, no, les prometieron algo que en los hechos no querían cumplirles, que era que se pudieran quedar ahí. Entonces la discusión se fue alargando, los estudiantes era como, a ver, pero es que mejor, si ya coincidimos en que hay que hacer un censo, que eso fue lo único en lo que se coincidió durante la discusión, que se necesitaba un censo serio para saber quiénes se quieren quedar y quiénes no, tan sencillo, nos quedamos aquí un semestre más y se hace el censo y quien se quiera ir que se vaya y quien se quiera quedar que se quede, ¿no? Entonces... Pero no aceptó eso. No se aceptó que se tienen que ir. Y en medio de la discusión, al final, después de 5 horas, ya están cansados y hay por allí un estudiante que dice, a ver, pero es que para empezar, ¿por qué nos quieren mandar al CUSH Belénes el próximo semestre? ¿En dónde dice que nos tienen que mandar? Y el secretario general dice, a ver, eso es volver al inicio otra vez de la discusión. Porque ya lo habían hablado. Sí, claro, pues eran 5 horas de discutir de haber eso, dicho, ¿no? ¿por qué los quieren llevar? Por lo del edificio y la mamá del muerto. Y dice el rector, el secretario general, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo quise dialogar con ustedes, no hay diálogo, entonces pues ahí nos vemos, ¿no? Se para y junto con él el rector del CUSH, Durán, y bueno, los otros funcionarios, la directora de la división de estudios históricos y otros coordinadores de carrera, todo el mundo se para y los dejan literalmente hablando solos, sin llegar a un acuerdo formal. Se queda una persona, ¿no? Sin acordar un diálogo. Únicamente se quedó Erika Loyo, que es la directora coordinadora de la unidad de igualdad de la universidad, pero ella pues, era como mediadora, es la mediadora, ¿no? Es la que salió también en rectoría y que hizo ahí trabajo de mediación. Digamos, ella no es como parte de quienes van a tomar decisiones, no es ni de uno ni del otro lado, ella está como ayudando a facilitar este diálogo. Fue la única que se quedó. Se pararon los funcionarios y se fueron y los estudiantes les acaban de decir 5 minutos antes o no sé cuánto antes que se podían quedar si querían hasta las 6 de la mañana discutiendo, dialogando, buscando agotar. Y 5 minutos después esa promesa de hasta las 6 de la mañana, a las 9:40 más o menos, se termina, el secretario se para, se va y los deja hablando solos sin un acuerdo claro, sin una fecha para seguir el diálogo. Francamente yo ya veo muy difícil, no sé qué va a pasar. Le dijeron a la coordinadora de igualdad, a Erika Loyo, y ella dice, bueno, pues yo estoy aquí de mediadora, mándenme propuestas de otro día para continuar el diálogo y pues yo intentaré ver cómo se hace, pero yo no puedo prometer nada, o sea, yo soy mediadora, vaya. Y no se ha anunciado tampoco una nueva reunión. Hasta donde sé, no. Había un montón de otras peticiones de estudiantes a las cuales ni siquiera se llegó al diálogo, entonces... Si hay compromiso de dialogar con este grupo de estudiantes, pues tendría que haber otro momento, pero yo ya lo veo muy difícil. Porque tampoco los estudiantes ya no están en posesión del CUCHLA normal. Ni van a volver a tener la fuerza. O sea, cuando lo tomaron, francamente agarraron a la universidad desprevenida, así como a ellos les iban a agarrar desprevenidos con el cambio a Belénes sin avisarles nada, el inminente cambio que se estaba negando, la realidad es que sí iba a ocurrir. Y agarraron desprevenida a la universidad, estaban bien organizados, era un grupo bastante nutrido de estudiantes y tomaron el centro. Eso lo veo ya francamente muy difícil. Se desgastaron después de 22 días de estar ahí, obviamente. Hay un desgaste, hay cansancio, hay quienes ya mejor se retiraron. Un montón de ataques, el que te digan encapuchado que no eres estudiante. O sea, eso claro que afecta al movimiento. Entonces... yo veo muy difícil que vuelvan a tener la fuerza y la cohesión para volver a tomar y ejercer una presión suficiente para que la universidad se vea obligada a dialogar. Lo consiguieron. Lamentablemente, la universidad nunca mostró las posibilidades reales de cumplir esa promesa que era que se pudieran quedar quienes quisieran quedarse. Ya está por... no está por iniciar, en agosto empiezan las clases del próximo semestre, pero ya están listos, la mayoría de carreras tienen ya listos los horarios de profesores, de aulas, la oferta, para que estudiantes en unas semanas ya puedan empezar a inscribirse. Entonces no sé qué va a pasar. Por la postura de la universidad, al parecer va a ser intransigente y va a ser en Belénes. Todo en Belénes. Entonces...
lamentablemente, si no hay más diálogo, si no hay apertura y no hay posibilidad de cumplir esa promesa que se hizo pública de que se pudieran quedar quienes quisieran quedarse, yo creo que va a haber, pues sí, deserción de quienes realmente no quieren o no pueden moverse a Belénes. Es algo muy discutible. Hay quien dice, están exagerando, si hay transporte público hacia allá a Belénes. El mismo secretario general pues les insistió en que cuando él era estudiante llegar a Belénes era atravesar sembradíos de maíz y ranchos de puercos y así, y que ahora realmente pues no es tan difícil como antes. Pero algo que hay que dejar bien claro, todas las carreras que se han movido a Belénes ha sido con inconformidad estudiantil. Inclusive de derecho hubo quien se amparó y demás. Las de trabajo social literalmente se pusieron en resistencia e impidieron por varios años que las movieran. Iban a ser las primeras, lo digo en femenino porque la mayoría son mujeres, pero digamos que las de trabajo social fueron las primeras que quisieron enviar y fueron de las últimas que mandaron justo porque estuvieron en resistencia. Lo que pasa es que esta última división de históricos y humanos pues se organizó y consiguió tomar el campus, en parte también por lo abandonado que estaba, ¿no? Oye, pero en una semana vemos un golpe de los poderes, digamos, del Ayuntamiento Municipal de Guadalajara y del Gobierno Estatal de Jalisco, quitando este multimonumento, y por otro lado vemos un golpe también de la Universidad de Guadalajara en contra de unos estudiantes disidentes, también llegando a la sede que habían tomado, borrando cualquier signo de memoria que ellos hubieran construido en ese espacio, y al final yo digo que el gobierno de Jalisco le dice al UDG, te pareces tanto a mí. Ándale, está fuerte eso. Algo que yo nada más quiero terminar. A mí no me parece ya nada fuera de la realidad esa primera petición que hacían los estudiantes. Quedarse. Había otras como que hubiera transporte escolar gratuito, comedores, que yo creo que son necesarios y que tienen lógica que se exijan. No es la primera vez que se pide, pero vaya, son cosas más complicadas y de más largo aliento y que no solamente implican el curso normal y así. Pero lo principal, que era quedarse un semestre más, en donde ya venían tomando clases todos los años, para hacer este ejercicio, digamos, porque también hay estudiantes que sí se quieren ir a Cush Belénes. Uh-huh. A mí me parecía bastante razonable posponer un semestre más en movimiento. Ver cuántos eran realmente los que se querían mover, los que se querían quedar. Y que cada quien decida libremente si se va o no se va, como era la promesa. A mí no me parecía nada fuera de la realidad. Y se está hablando de que el Cushla normal se va a convertir en un centro multitemático, es decir, no solo carreras de ciencias sociales y humanidades, sino de cualquier disciplina. Pues cabe, o sea, no veo por qué no podrían carreras como filosofía, historia, geografía formar parte de un centro multitemático en donde justamente es importantísima las humanidades, no solo carreras técnicas, no solo ingenierías, ¿no? Pues también humanidades. Francamente yo no le veía ningún problema. O sea, obviamente el CUSH como tal, ciencias sociales y humanidades, necesita una división. Yo creo que con creatividad y apertura a escuchar se podía llegar a un acuerdo. Y si no, por lo menos lo mínimo. ¿Sabes qué? Toda la división se va a ir a Belénes, pero quien quiera seguir aquí va a poder terminar su carrera aquí. Y terminando, pues en lo que terminen los estudiantes que están activos, pues ya vas a tener a todo el mundo en Belénes. El movimiento no quería eso, porque decía íbamos a terminar quienes nos quisiéramos quedar aquí totalmente aislados y demás, pero bueno, por lo menos quienes no quieren y necesitan terminar, iban a poderlo hacer, ni siquiera eso se consiguió. Y algo que no se dice claramente y que yo creo que en el fondo, a pesar de que no era no era algo irrealizable, no era algo que no se pudiera conseguir, yo creo que en el fondo, y es algo que no se quiere reconocer, tiene mucho que ver el que este movimiento abiertamente rechaza a la Federación de Estudiantes Universitarios. Eso creo que tiene muchísima importancia y que tiene en el fondo, ¿no? Falta de apertura para llegar a acuerdos. Sí, porque son estudiantes que no tienen una representación estudiantil formal ante el Consejo General Universitario, ante la Federación de Estudiantes Universitarias, y el hecho de llegar a acuerdos, de dialogar, pues también es un mensaje hacia la FEU de pues cualquiera se puede organizar fuera de tus filas y les vamos a reconocer esa pues validez, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es súper importante. Les jugó en contra también la coyuntura de que viene justo después del suicidio de
Raúl Padilla? No lo sé. Porque muchos lo interpretaron como que venía de fuerzas anti-Raúl, antipadillistas, digamos, este movimiento, y que querían de ahí como quizás como meterse. Como meter cizaña y demás. No lo sé si les jugó a favor o en contra. Lo que se dice, eso no me consta y pues bueno, eso no se puede documentar. Solo hay testimonios. Interpretaciones. Interpretaciones. Digamos que la Universidad de Guadalajara en tiempos de Raúl Padilla pues tenía 4 líderes muy visibles, entre quienes se tomaban las principales decisiones y se puede ir muy burdo, pero entiendo que más o menos era algo así, se repartían las fichas. Entonces, la ficha Kuch era de Raúl Padilla, ¿no? O sea, era un centro que se le reconocía a él como, pues son tus canicas, ¿no? Podemos discutir, debatir, esas canicas se pueden pasar a alguien más y demás, ¿no? Estos equilibrios entre Raúl Padilla, su hermano Trinidad Padilla López, el ex rector Tonatio Bravo Padilla y el rector de Cutonalá, el Atenguillo, ay Dios mío, se me fue el nombre. No, yo no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo. Peña Ramos, Alfredo Peña Ramos. Alfredo. Entre esos 4 tomaban las decisiones, ¿no? Se le decía el Sanedrín. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando muere Raúl Padilla? Cuando se quita la vida, justo en ese proceso se está de las canicas de Raúl Padilla. ¿A dónde van? ¿Cómo se va a repartir? Si el rector Ricardo Villanueva asume un nuevo papel, si se va a reconfigurar esa forma de tomar decisiones. Eso es algo que sigue en marcha, ¿no? Ese proceso. Y entonces está como en el limbo el Kush, porque el Kush era de Raúl Padilla, ¿no? Entonces es un poco, pues una coyuntura y política que es bastante difícil de leer porque justamente las decisiones oficiales se toman en el Consejo General Universitario. Pero muchas de esas decisiones se tomaban antes en este tipo de reuniones cupulares que no son nada transparentes y que no hay documento como tal, ¿no? Son acuerdos que se toman entre liderazgos y que eso luego se traduce en decisiones ya ahora sí formales, oficiales y de todo en el consejo y que muchas veces pues, ya va todo planchadito, ¿no? Nunca se vota en contra, hay muy poca discusión y demás en el consejo. Realmente la discusión vino antes. Y la votación era antes en este tipo de cúpulas que no son transparentes. Entonces, me parece muy difícil saber si la muerte de Raúl Padilla le benefició o no a este paro, pero creo que definitivamente sí es muy significativo el que haya un rechazo tajante, abierto y directo a ser representados por la FEU, el que en el fondo ha dificultado que haya verdadero diálogo y verdaderos acuerdos con estos estudiantes. Entiendo, decían por ahí los funcionarios de la UDG que están limitados por la ley orgánica, ellos solo pueden hacer y decir lo que la ley orgánica les mandata, sí, estoy de acuerdo, pero hay discusiones políticas y hay decisiones que se pueden dialogar con este tipo de grupos estudiantiles que forman parte de tu comunidad y luego eso proponerlo en el Consejo General y que se discuta en el Consejo y demás. Vaya, tampoco es que no exista la política dentro de la UDG y que no, al contrario. Digamos, claro, o sea que la legislación de la UDG y la norma no te dé suficiente flexibilidad para buscar modificaciones. Vaya, les planteaban casi como si estuviera escrito ya con letras inamovibles que el coach se tiene que mover. Pues no hay ningún documento que te obligue a hacer eso. Claro que puede haber un diálogo, claro que puedes buscar una solución para que estos estudiantes puedan terminar su carrera, justo como lo prometiste, pero ya al momento de aterrizar esa promesa, francamente no. Sintomático también que haya pasado como un poco de noche en los medios de comunicación del estado, bueno, y de la ciudad, ¿no? Estaba muy difícil, nada más estaba por ahí la compa Mariana Quintero de Mural, junto con su fotógrafa. Que fueron los que publican la nota. Que son quienes publican, no se quedaron todo, pues tenía otras notas que publicar ella y demás, se fue como a las 2 horas, se alargó 5. Y estaba el equipo de prensa de la UDG, que yo no vi un comunicado, no sé si estaban esperando a que se los pidiéramos, nadie lo pidió y por eso nos sacaron, pero había equipo de prensa UDG y de prensa del CUSH ahí, que sí estuvieron todas las horas, entonces pues sí documentaron, sí tomaron notas, sí supieron lo que pasó, pero hasta donde yo sé no hubo como tal un comunicado oficial, lo único que apareció en medios pues es esa nota de Mural. Pues Pepe, para seguir un poco dando el brinco, pero hablando todavía de desaparecidos y de personas de la UDG, de estudiantes,
está esta nota interesante que se suman 16 desapariciones de personas relacionadas con la Universidad de Guadalajara, de estudiantes de la universidad. Del 2014 al 2023, 16 estudiantes de la universidad han sido desaparecidos, reportados como desaparecidos. 8 fueron reportados tal y cual como desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida, ¿no? Del total, 11 pertenecían a preparatorias del municipio de Zapoltitic, Autlán de Navarro, Tepatitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y de la zona metropolitana de Guadalajara, en Tonalá Norte, Vocacional, Preparatoria 15, Preparatoria 17 y Politécnico, mientras que los restantes eran de CUSEA, de CUAD, de CUCIénega y CUVALLES, pues prácticamente casi de Pero una tremendo, variedad. pero que sean la mayoría de preparatoria, o sea, estamos hablando de menores de edad. Sí, Es algo 11. tremendo, ¿no? Es una nota de Milenio y pues tremendo, ¿no? Que sean menores de edad. Pues que también los hubieran encontrado sin vida. Yo recuerdo el caso de uno de ellos, ¿no? Que fue encontrado en una fosa, pues era un menor de edad. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Hablando de personas desaparecidas, pues se está promoviendo la creación de un nuevo censo de personas desaparecidas. Es algo que está en la ley. La creación de un registro estatal de personas desaparecidas. Bueno, el gobernador un poco intenta justificar el que haya pues cifras totalmente discordantes que no coinciden entre el registro estatal que vendría a ser el SISOBID, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, que es el registro estatal, y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es de la Secretaría de Gobernación. A pesar de que los datos del federal se alimentan por lo que mandan las autoridades estatales, no coinciden las cifras por miles de casos. Que es algo que ya se ha reportado y que hemos estado comentando también. Es tremendo que un tema tan delicado y que deberías de tener por nombre y apellido perfectamente establecido quiénes son las personas que te faltan y que estás buscando y no se tiene. El gobernador recientemente ha dicho, es que es un desastre el registro nacional. Es verdad, también lo es el estatal. Y la ley te obliga. Desde hace 2 años que se publicó, obliga a crear un registro estatal y dice qué características debe tener y no se ha generado. Y ahora coincide junto con el gobierno federal que pues se va a realizar nuevamente este registro nacional. Le tira la bolita también a los nacionales diciéndole, no, ustedes tienen el registro mal y duplicado. Así es. Entonces, bueno, creo que es positivo, van muy tarde. Esa es una exigencia principal de las familias desde hace muchos años, ¿no? Personas como Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza ha indagado sobre su hijo que está desaparecido y no está en los registros. Entonces, en los federales. Ajá. Entonces, o sea, claro que hay un problema muy grave que resolver ahí y pues ojalá sea muy pronto porque van muy tarde, tanto el registro estatal y que ese registro estatal sea perfectamente armonizado con el registro nacional que anunció también ya el presidente del PG que se va a realizar uno nuevo porque este actual, pues sí, ciertamente tiene casos duplicados, no está actualizado. Ajá, personas que sí se les encontró con vida, no se les actualiza, no se quitan del registro. Así es, entonces bueno. Dice que en un mes el presidente. Ojalá, pero pues bueno. Dice muchas cosas el presidente. Claro, ¿no? Está muy fácil decir y bueno. Pero sí es un tema urgente, necesario. Necesitamos saber exactamente cuántas personas hay desaparecidas, en dónde y pues que se esté actualizando. Que toda persona que falte se esté buscando y que esté en ese registro y que toda persona que sea localizada, ojalá con vida, lamentablemente sin vida también, bueno, pues que sea actualizado y que ya no esté ese registro ahí vigente. Se ve complicado, ¿por qué? Por esta tentación de manipular las cifras, como ocurre con lo de los homicidios que ya hemos platicado, ¿no? Como el gobierno del estado quita los casos de personas asesinadas y que fueron localizadas en fosas, las quita de los registros oficiales para hacer parecer que es un delito que va a la baja. El de homicidio es igual, o sea, como tiene tanto impacto social el de las desapariciones, está esta tentación de falsear las cifras, de manipularlas, entonces se ve muy difícil
porque más allá de Jalisco hay otros estados en donde también la violencia está tremenda, el número de desapariciones va en aumento y los gobiernos no lo quieren reconocer. Pues es lo que Héctor Flores dice, desaparecer a los desaparecidos. Exacto. Pepe, también el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda tiene un consejo estatal ciudadano y este consejo tiene 5 espacios vacantes. Es una nota de Lauro Rodríguez en el periódico NTR. ¿Cuál es la importancia de este comité, digamos, del Consejo Ciudadano, de este Consejo Estatal Ciudadano que participa de este Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda? Pues es la representación formal, el órgano formal ante la ley en el cual las familias participan dentro del sistema estatal de búsqueda. Y tener 5 vacantes, habiendo tantos familiares activos y participantes. Van muy lento, tiene personas de organizaciones civiles, tiene también expertas académicos y en materias forenses, en materia de búsqueda y demás, y tiene, claro, pues personas familiares, ¿no? Entonces se busca que esté integrado de forma plural, que no nada más haya personas y familiares de personas desaparecidas aquí en la ciudad de Guadalajara, en la capital, sino también en las regiones del estado. Es un órgano importante que ha emitido recomendaciones fuertes con respecto a las deficiencias del sistema estatal de búsqueda, ¿no? Los pendientes de las instituciones. Entonces, pues claro que es muy importante y pues lamentablemente en el Congreso tienen otras prioridades, ¿no? Hasta el día de hoy, lunes 12, será en el Congreso de Jalisco en el Congreso del Estado que se estén recibiendo las postulaciones de los cargos a llenar, dice por acá la nota. 2 serán para familiares de personas desaparecidas y que es requisito que sean de regiones distintas. 2 más son para los especialistas, al menos uno de estos especialistas debe ser experto en materia forense y un 5º más pues debe ser integrante de alguna organización civil. Pues ojalá le den prisa en el Congreso, que darle prisa no signifique escoger a pésimos perfiles como ha ocurrido en anteriores designaciones del Congreso. Digo, afortunadamente en este tema pues se ve difícil que se politice, que se partidice, ¿no? Que se politice, que se partidice y que haya cuotas y cuates. Digamos, afortunadamente está bastante blindado, que tienen que ser personas pues con conocimientos, familiares de personas desaparecidas. Entonces, bueno, eso creo que es positivo en el sentido de que el Congreso no va a buscar por ahí repartirse cuotas como suelen hacer con las designaciones y pues ojalá le den seriedad a este tema que sin duda es muy importante. No es la primera vez, bueno, ya van 8 por lo menos protestas que se organizan para exigir que se encuentre con vida a Sandra Analí Ramírez Hernández, esta mujer que fue desaparecida en la semana antepasada. Por casi 6 minutos, familiares y seres queridos de Sandra Analí bloquearon periférico al cruce con Vallarta hasta obligar a 6 unidades del peribús a detenerse en cada sentido. Ahí en la estación Vallarta, es una nota de Tania Casillas para Mural. Es esta 8ª marcha. De nuevo, hubo policías por ahí, tanto de tránsito que estuvieron un poco antes de que llegaran los manifestantes ya deteniendo el tráfico, 8 policías viales, y también se desplegaron más de 20 oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado para presionar a los manifestantes, que raro, a retirar el bloqueo. Sí, a ver, hay que recordar, Sandra Analí, esta joven de 33 años, la Fiscalía del Estado dio a conocer información que ahora se quiere utilizar para desmovilizar a la familia, que es... Otra vez. Se encuentran videos en donde ella sube a un camión y se va a Querétaro. Ella llega a Querétaro aparentemente por voluntad propia, pero no se le ha encontrado. Eso ya fue suficiente para que su caso ya no sea reconocido como una persona desaparecida. El gobernador dice, qué bueno que está con bien, y la familia dice, a ver, espérate, qué bueno que estén avanzando. Qué bueno que ahora sabemos que se fue a Querétaro, pero no lo hemos localizado. No sabemos si está con bien, no sabemos si se fue coaccionada, si hubo una amenaza, qué fue lo que pasó. Ella, pues como una mujer independiente y libre, viajaba, pero siempre le avisaba a su familia dónde iba. Y ya son pues más de una semana que no tiene noticia la familia de ella. Y el hecho de que existan estas evidencias de que ella subió a un camión y se bajó en Querétaro, no quiere decir que esté sin riesgo, ni que ya dejó de estar desaparecida, ni que ya ahí quedó todo. O sea, se tiene que localizar a ella, y si ella no quiere volver y es una decisión personal, pues perfecto. Pero y si no es así, si pero está la tienen en riesgo, que localizar para tener esa información.
Y O es sea, hay algo que casos no ha donde sí ocurrido. también se dan cuenta que las personas se van por su propia voluntad, son mayores de edad, etcétera, y comprueban también que están con bien las personas y se notifica y por ahí queda al menos de la parte de las autoridades pues respondida la petición, ¿no? Sí, y hay protocolos muy claros, o sea, tiene la autoridad que verificar en dónde está y que Mm. está con bien, y eso no ha ocurrido. Y ya las autoridades, justo por estas protestas, le están dando como si ya lo hubieran encontrado. El gobernador dijo, así tal cual, nos da mucho satisfacción saber que ya se encuentra con bien. Espérate, no sabes si está con bien. O sea, es algo que tú no tienes certeza, simple y sencillamente porque no la has encontrado. El que se hubiera bajado en Querétaro no quiere decir que esté con bien. Entonces, bueno, pues lo que están exigiendo las familias es que le encuentren y que se verifique perfectamente que ella se encuentra con bien antes de pasar ya a pues quitarla, digamos, como de las personas que están actualmente desaparecidas. Entonces la familia se va a seguir manifestando y va a seguir exigiendo respuestas. También este caso, Pepe, de Cristian Alexis Barajas Ulloa, sus familiares y sus amigos hicieron una búsqueda para tratar de encontrarlo con vida en la barranca de Colimilla. Este joven, Cristian, pues al parecer entra a un sitio de recreación, a las pilitas. Uh-huh. La gente ahí de seguridad, los guardias de seguridad, dicen que lo han visto entrar, pero 1 hora aproximadamente después de su ingreso, cerca de 9 vehículos salen rápidamente del lugar. No se sabe el motivo, no se sabe si Cristian iba con ellos. La policía encuentra ya a tiempos más recientes su carro, un Hyundai Accent, se llama el carro, volcado y con manchas de sangre. Sin embargo, hasta el día en que estuvieron buscándolo por la barranca, incluso con ayuda de un helicóptero, no se había encontrado a Cristian Alexis. Sí, pues es otro caso de desaparición que lamentablemente pues no ha quedado resuelto. Han hecho ya varias búsquedas. Son lugares pues muchas veces inaccesibles. Mucha gente se pierde. De hecho, entiendo, llegaron a encontrar un cuerpo en estas búsquedas que no era de Alexis, era de otra persona que está pendiente de ser identificada, pero pues hay gente que lamentablemente se va a jugar, se pierde y a veces pierden la vida en la barranca, pero también está este otro pendiente de saber si alguien no se lo llevó por la fuerza, si no fue desaparecido, Más el vehículo ya encontrando se su carro encontró y él y él no. no. Entonces, bueno, pues es ahí un caso pendiente y que pues es importante darle seguimiento. Pepe, bueno, también ya se han llevado a cabo en la ciudad. Ya este fin de semana se llevó a cabo la segunda marcha del orgullo, más de 4,000 personas de esta. Por ejemplo, vamos a tener un capítulo con Rob para este jueves, Rob Hernández, y él nos decía, yo no le digo comunidad, ¿cuál era la Población. población? Población de la diversidad sexual. LGBTIQ+. Bueno, más de 4,000 personas se dieron cita en esta marcha, Pepe. Sí, y bueno, algo que llamó la atención, bueno, primero fue encabezada por lesbianas presente desde siempre, fue el lema de esta manifestación que entre otras organizaciones la impulsa Unión Diversa de Jalisco. Histórica, pero, ¿no? Por ser encabezada por mujeres lesbianas. Sí, en el sentido, lo que nos decía Fascinación Jiménez, que dirige Unión Diversa de Jalisco, es que por lo menos en esta marcha, pues las mujeres lesbianas nunca habían encabezado. La habían encabezado otros colectivos, otros lemas, otros integrantes, ¿no?, de esta población, pero nunca las lesbianas. Entonces, bueno, fue la primera vez que las mujeres lesbianas encabezaron esta manifestación, pero también interesante que se destacó mucho el tema de las personas desaparecidas. También acudieron a la movilización familiares de personas desaparecidas. Por ejemplo, el caso de Margarita Sánchez Loera. Ella busca a su hija, que es una mujer trans, desde septiembre del 2020, Carla García Duarte, y bueno, siguen buscando a Carla García Duarte, y es parte también de lo que platicamos, lo verán, ¿no?, esta entrevista el próximo jueves con Robert Hernández, como el hecho de que sean estas identidades, mujeres trans, mujeres lesbianas, cuando desaparecen, es un dato súper relevante para la búsqueda, ¿no? O sea, puede haber un hecho de odio justo por sus identidades detrás de los crímenes que se cometen.
como las desapariciones. Entonces, bueno, se está pidiendo de parte de las familias que se creen protocolos especiales cuando hay población de la diversidad sexual desaparecida, para que ese tema también forme parte tanto de la investigación como de la búsqueda. Entonces, bueno, pues también participaron por ahí familiares de personas desaparecidas, de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, pues que siguen desaparecidas y que no ha habido pues esta sensibilidad de las autoridades para tomar en cuenta su identidad dentro de la investigación y la búsqueda. Pues ya lo hemos dicho, ¿no? La mayor tragedia que vivimos en el país y claro que también en Jalisco, teniendo un número histórico altísimo de personas desaparecidas, probablemente el más alto de todo México. Pepe, hay por ahí también un documental al que queremos invitar que se va a llevar a cabo esta semana. Sí, el día de mañana, martes 13 de junio, nos están invitando al preestreno del documental Tras la Vida. Es un documental, entiendo que pues se va a presentar por primera vez y que le sigue la pista a Ana Enamorado. Ella es una madre que viene a México a buscar a su hijo. Ella es de Honduras, Ana Enamorado, y su hijo Oscar, como migrante, una persona en situación de movilidad, atraviesa México y desaparece, ¿no? Yendo hacia Estados Unidos desde Honduras, desaparece en México. Ana Enamorado viene a México a buscarlo. Hasta el momento no lo ha encontrado, pero en ese trayecto ella ya se hizo una defensora de derechos humanos, justamente de las personas migrantes. Si esta situación de las personas desaparecidas es complicado, es grave para los mexicanos. Para un mexicano, cuando la persona es de otro país, es más difícil, porque hay elementos que las autoridades locales no están listas y no tienen la información migratoria para sumar a la investigación. Entonces muchas veces esos casos pasan a la Fiscalía General de la República, y si hay problemas con la Fiscalía Estatal, con la General, para que te atienda, es todavía más difícil. Entonces, además, pues los familiares no están aquí, están en sus países, ¿no? En Honduras, en El Salvador o de cualquier país, ¿no? Personas de África, de otros lugares, de Cuba, de Venezuela, que pasan por nuestro país y que no pueden, como en el caso de Sandra Nalí o tantos otros, pues organizarse y hacer presión aquí. Claro. Entonces, Ana Enamorado se ha convertido pues en una persona importantísima justo para esas familias, porque hace la conexión. Estando ya ella ya reside aquí en México, pues desde aquí contacta a las familias de esos lugares y les ayuda a visibilizar, a presionar a las autoridades, a hacer la conexión entre estas personas desaparecidas. Entonces, pues bueno, importantísima es la historia. muy, muy interesante. Ella pues ya es prácticamente una defensora de derechos humanos, ya no es nada más como tantas otras madres, ya se hizo experta en derechos, se hizo experta en exigir a las autoridades y demás. Como muchas otras madres como también. muchas otras madres. Entonces, bueno, entiendo es la directora Anaís Taracena quien hizo este documental. Ella no va a estar presente, pero sí va a estar Ana Enamorado. También pues importantísimo. Darwin Franco, que bueno, ya ha estado aquí, es un colega investigador de la Universidad de Guadalajara y periodista por ahí de Zona Docs. Y también va a estar Joachim Michael, que entiendo también es un investigador. Entonces, después del documental, que va a ser en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, que está allá en Periférico Norte. Ahí en Belénes, que tanto ha sonado. Justamente, va a ser ahí la proyección en el Auditorio José Cornejo Franco, mañana a las 5 de la tarde. Si alguien tiene interés, bueno, está invitando Calas, que es este centro de investigación de América Latina que tiene la sede aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a estar 13. Por ahí compartiendo el día de mañana a las 5 de la tarde. Por supuesto, es gratuita y bueno, ahí está la invitación. Creo que es una historia muy interesante que pues vale la pena ir a conocer y ver. Pepe, ya me andaba yendo, pero esta nota también me llama mucho la atención. Es de nuestra colega Violeta Meléndez. Revelan invasión de medio Chapala. Dicen, por lo menos 7.5 kilómetros junto al cuerpo de agua están, entre comillas, tomados, ¿no? Y medio Chapala es literal. O sea, literal, la mitad del lago de la ribera. Digamos, la mitad de la... No es costa, es de la ribera. Que tiene Chapala como tal municipio. Chapala, la mitad de lo que colinda el municipio de Chapala con el lago, la mitad tiene irregularidades de invasión a la zona federal.
O sea, es algo tremendo que están reconociendo las propias autoridades municipales, que le da seguimiento a la compa acá, Violeta Meléndez. Dice, Chapala tiene 15 kilómetros colindantes con el lago y de esos el 50% lamentablemente están invadidos. 7.5. Y ahí hay un problema municipal que es el del ordenamiento, pero sobre todo federal, que tendría que ser la autoridad federal la que mantenga a raya esta invasión por ganarle terreno al lago y adueñarte de una zona que es compartida y que... y que digamos, es federal, ¿no? Todo el mundo sabemos que los cuerpos de agua, siempre se nos ha dicho, pues es terreno federal. Así es, no necesita tener una escritura, el gobierno ni nada. O sea, simplemente si es un cauce de agua, si es un lago, por default es un terreno federal y tendrían que estar yendo a demoler, a poner sanciones y a recuperarle ese espacio al lago. Genera contaminación, este tipo de invasiones, también pues que no se pueda atender y vigilar la zona justo porque no puedes caminar por la orilla del lago, todo está invadido por ranchos, está enrejado en donde tendría que ser libre, ¿no? Tendría que ser ahí como cuando vamos al mar, que puedes caminar por toda alrededor la costa, de toda la orilla toda la del ribera, lago sin ninguna restricción. Y no es así. Está todo lleno de malecones irregulares, de casas, de ranchos y demás. Y le piden a Profepa que entre. ¿No? ¿A la Procuraduría Federal? Podrá tener. Puede, no quieren y no tienen personal y no les interesa. Es una problemática, ¿no? Es común nada más. Y una dependencia que sigue golpeada, ¿no? Muy fuerte en cuanto a reducción presupuesto. Oye, y a nivel municipal, bueno, lo están confirmando. El alcalde mismo, ¿no? Alejandro Aguirre Curiel está reconociendo el problema. A nivel municipal, ¿qué puede hacer él si los negocios que están ahí, bueno, también los particulares pues no tienen licencias y no tienen permisos? Está difícil en este momento entrar, pero la responsabilidad sobre todo municipal es que debiste de haber entrado. O sea, más allá de si es federal o no. Si una construcción no tiene licencia, pues no la puedes permitir. Una licencia la puedes impedir. Construcción, claro. Y obviamente no va a tener licencia, bueno, no hay que decir obviamente porque en este país... Nada es obvio. Pero pues no le puedes autorizar como municipio una construcción encima del lago, ¿no? Entonces, si una construcción está en regla, en teoría no podrías invadir el lago. Entonces, cualquier construcción que esté invadiendo el lago, pues es irregular y por tanto tú como municipio la deberías haber impedido en su momento. Ya ahora que ya son cosas hechas, digamos, no está la obra en marcha, pues es difícil que el municipio pueda entrar. Ahí sí tiene que entrar la autoridad federal acompañada del municipio. Pero hay obras que están en marcha y que van ahí ganándole terreno, ¿no? Desde la rejita de malla ciclónica hasta cosas más avanzadas. Y pues ahí el municipio es la primera autoridad y es quien controla el territorio. Entonces, claro que hay responsabilidad municipal. Pepe, pues ya nos estamos yendo. No sé si tienes algún otro tema, además de este documental que es mañana, ya dijimos, allá en la biblioteca a las 5. Juan José Arreola a las 5. Sí, bueno, pues nomás recordar que están las olas de calor. Va a estar haciendo un calor intensísimo en la ciudad. Las horas y las olas. Sí, hasta 39 grados se prevé acá en la ciudad. Entonces, bueno, pues hay que tener mucha prevención. Ojalá pronto lleguen. ¿No empezaban a mediados de junio las lluvias? Ay, pues ya estamos llegando a mediados, nos falta el jueves es 15. Ojalá pronto, pero pues se ve complicado. Yo recuerdo en estos días generalmente ya estaba lloviendo y pues todavía no se ve para cuándo. Eso pues genera que siga el riesgo de incendios. Ha seguido habiendo incendios por allá en una bodega de basura un tanto irregular por Picachos en Zapopan se prendió recientemente, los dos incendios de los basureros, ¿no? De Matlatlán y Laureles recientes. Yo por allá en mi columna El rumor de la discordia de hoy en NTR Guadalajara anuncio. Por cierto, pueden ahí leerla en NTR. Pues advierto que, a ver, así como se pirateó el nombre acá nuestro compañero. Esos dos basureros que se quemaron, pues ya se había advertido que eso podía pasar y pasó. Entonces, pues aguas con este calorón y el terriblemente mal manejo que tiene CAPSA en La Cajilota, que es otro de los basureros ilegales que mantiene con montañas de basura a cielo abierto, pues también es un riesgo inminente que pueda prenderse allá La Cajilota. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque los incendios siguen. Se rompió el récord. Nunca había habido tantos incendios forestales en Jalisco en los últimos 50 años, dice el día de hoy Violeta Meléndez. En 2023 más de 1,000 incendios forestales. Entonces, bueno, pues y lo que vimos también complicada internacionalmente en Canadá con la cantidad de incendios que tienen también y toda esta
ola de contaminación que llega a Nueva York y se vuelve un espectáculo no visual para todo el mundo, pues habla también de estas condiciones gravísimas. Y nosotros pues seguimos teniendo ahí, pueden escuchar cualquiera de los 3 capítulos que hicimos sobre el tema de la crisis ambiental, la crisis climática que vivimos en México, también a partir de cómo se están llevando a cabo algunos de los megaproyectos del gobierno federal. Se los recomendamos, los pueden encontrar con una portadita verde en cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos. Pues Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta luego. Hasta otra. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.